¿Te ha pasado alguna vez que tienes toda la tarde libre para avanzar en tu proyecto, pero te sientas y eres incapaz de hacer absolutamente nada? Miras el reloj y dices, tengo tiempo, ¿por qué no puedo? Amigo, amiga, el problema no es tu tiempo, es tu espacio. Hola a todos, soy David y este es un espacio para indagar en conceptos profundos, un espacio para abrir nuestra mente y expandir conciencia desde un enfoque práctico y honesto. Aquí no te vengo a contar verdades absolutas, pero sí a invitarte a que puedas ver la realidad desde otro ángulo, por si así eso te sirve en tu propio camino. Pero no nos alarguemos más y empecemos. Hermano, hermana, tu mente no es una agenda, es una habitación. Y si la habitación está llena de trastos, como por ejemplo preocupaciones, tomar una decisión que estás postergando, no saber qué elegir, el vídeo de TikTok que acabas de ver, el pensar tengo que mirar este vídeo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Todo esto ocupa un espacio en tu mente. Por lo tanto, si la habitación está llena de trastos, no puedes pretender meter un mueble nuevo. Y el mueble nuevo sería, por ejemplo, tu proyecto. Eso que estás postergando y sabes que es lo que tienes que hacer porque tienes esa sensación de que eso te hace expandir, te hace avanzar o simplemente es lo que has decidido hacer. Y no lo estás haciendo porque realmente lo que ocurre dentro de ti es que tienes una saturación mental, es que tienes esa habitación, ese plano mental llena de mierda, llena de trastos y por lo tanto no tienes espacio para meter un mueble nuevo, un proyecto nuevo, un hábito nuevo. Por mucho tiempo libre que tengas en el día, si tu plano mental está saturado, no puedes meter nada nuevo. Y la verdad es que la mayoría de veces planeamos nuestro día en base al tiempo que tenemos, al tiempo que nos queda libres para poder enfocarlo en nuestras cosas, en nuestros proyectos. Pero no se trata solo de guardar tiempo o de tener tiempo. Se trata de algo que también es súper importante. Y es posible que no te hayas dado cuenta o no le hayas dado la importancia necesaria. Y eso de lo que te estoy hablando es el espacio interno, el espacio mental, el espacio cognitivo. Porque si pasamos mucho rato, muchas horas haciendo la misma tarea, eso nos va a desgastar, nos va a cansar y lo más probable en muchos casos es que nos vaya a quemar. Nos vaya a quemar porque estamos forzando demasiado la máquina haciendo la misma tarea durante demasiado tiempo en el día. Porque si en el día de normal ya tenemos poquito tiempo, sobre todo los que tenemos un trabajo normal y corriente que requiere de mucho tiempo, entonces el tiempo que nos queda es limitado. Por lo tanto, hay que saber gestionarlo, hay que saber organizarlo. Y para organizarlo de la mejor manera, es necesario ser conscientes del espacio cognitivo que nos queda, del espacio cognitivo que tenemos. Es necesario poner atención, poner foco ahí, poner conciencia en este punto. Porque ya no solo se trata de que si haces una misma tarea durante 2 o 3 horas o durante demasiado tiempo te va a desgastar y te va a quemar y por lo tanto eso te va a generar un bloqueo a la hora de hacer otra vez esta tarea. Es decir, que si tú haces una tarea durante mucho tiempo, durante un largo tiempo en el mismo día y lo vas repitiendo día a día, habrá un momento que estarás quemado, estarás desgastado y que ni siquiera tendrás ganas de volverlo a hacer. Por lo tanto, es mejor hacer un poquito cada día, pero no parar de hacerlo. Porque la cuestión es no colapsarnos internamente, no colapsar nuestro espacio mental en el día y tener un tiempo de descanso o un tiempo de desconexión de nuestras tareas, de nuestra rutina, de nuestro trabajo y de todo eso. Y con eso no te quiero decir que te apalanques y dejes de hacer todo. Todo lo contrario. Lo que te quiero decir es que tengas un equilibrio,
un equilibrio entre tu proyecto que necesitas hacer o tus estudios que necesitas estudiar, tus cosas que te impulsen a una mejor versión de ti. Hay que tener tiempo por eso, hay que tener tiempo para incluso hacer ejercicio o lo que te hayas planteado hacer seriamente. Tienes que tener tiempo para eso, pero también tienes que tener espacio y también tienes que tener un descanso, una desconexión de todo eso, tanto del trabajo rutinario como de tus proyectos, tus metas, tus estudios y lo que te hayas propuesto hacer. Y hay que encontrar el punto de equilibrio. Yo, por ejemplo, me dedico entre media hora y 2 horas al día en mis proyectos. Y aún así, hay algún día que no hago nada para desconectarme, para luego volver a retomar el trabajo que yo me he propuesto hacer de una manera más aliviada, de una manera con más calma y volver a recuperar esas ganas que tengo. Porque si siento que algo me está quemando, porque me está saturando demasiado a nivel mental, entonces necesito parar, ni que sea un día o ni que sean unas horas o un momento, para retomar esa energía, para retomar ese foco, esa atención, para retomar esas ganas. Y para que a través de la disciplina, a través de poner foco en eso que quiero hacer, a través de recordar para qué quiero hacer eso, entonces la motivación vuelve. Y la motivación va a picos. Un día volverá y otro día no la tendré. Otro día estaré desgastado de energía, como me ha pasado en muchos vídeos. Pero yo sé por qué lo hago y entonces, al tener esa calma, al tener ese espacio, ese momento de parón, luego mi mente como que se refresca y entonces, antes de que se desconecte de ese proyecto, vuelvo a retomar el camino con más ganas o desde un punto de vista un poco distinto que me ayude a hacerlo. Porque la clave no es parar y ya está y probar un montón de cosas. La clave es ir caminando poquito a poco hacia un mismo camino. Pero ahora me estoy desenfocando un poco de lo que quiero hablar en este vídeo, que es el espacio. Así que sígueme escuchando. Cambiar de una tarea a otra o mantener un hábito como el tabaco o mirar las redes sociales, eso actúa como una aplicación abierta en segundo plano en el móvil, en tu mente, porque consume energía mental, aunque no seas consciente de ello. Consume energía mental en segundo plano. Y créeme que la energía mental desgasta muchísimo más. Cuando consumes mucha energía mental, te desgasta absolutamente todo. Si eres fumador, aunque no estés fumando en este momento, hay un espacio, has guardado un espacio en tu mente para fumar, para saber los momentos que vas a fumar o los momentos que te gustaría fumar y una serie de conceptos, una serie de cuestionamientos o pensamientos en relación al tabaco. De la misma forma, si tú ahora mismo no estás viendo ningún vídeo, no estás consumiendo nada en las redes sociales ahora mismo, pero lo haces diariamente y bastante rato, entonces, aunque no lo estés haciendo ahora, todo ese rato que sí lo has hecho en el mismo día, entonces te ha saturado mentalmente, porque tu cerebro ha recibido mucha información que tú le has mostrado en las redes sociales durante cierto tiempo en este mismo día. Tu cerebro ha recibido toda esta información y se ha quedado aquí pululando. Y esa información que se ha quedado aquí pululando, entonces te desgasta energía, te está saturando mentalmente, aunque no seas consciente de ello, aunque no estés activamente en ese momento consumiendo contenido. Las redes sociales no solo es perder tiempo, es saturación de estímulos. Cada scroll que haces es una nueva información, una nueva emoción y un nuevo juicio. Y cuando dejas el móvil, tu mente sigue procesando este ruido y entonces no hay tiempo ni espacio para la creación. La concentración prolongada satura a los receptores del cerebro. No hay que forzar, hay que aprender a vaciar el espacio para poder volver a llenarlo. Por ejemplo, con una meditación, con un paseo en el bosque o simplemente con silencio.
silencio sin consumir nada. Y ojo en este punto para los que sí sois fumadores y que me seguís. Fumar ocupa espacio mental porque la mente calcula cuándo será el próximo cigarrillo y la ansiedad de no fumarlo o de no tenerlo. Y al quitarlo queda un vacío. Si no rellenas ese espacio en tu mente con un hábito consciente o con una tarea consciente, entonces la mente vuelve a llenar ese espacio que se ha liberado con lo mismo, con lo que ya conoce. Y por eso quiere volver a fumar. Y al quitar ese vicio queda un vacío. Si no rellenas ese espacio que se ha vaciado en tu mente con un hábito consciente, la mente se desespera y tiende a volver a llenarlo con lo mismo, con lo que ya conoce, con ese patrón antiguo. Y eso pasa con todos los vicios. Todos los vicios ocupan un espacio mental, un espacio en tu mente. Entonces, siempre que dejes algo, lo mejor es sustituir ese espacio que se ha liberado por algo constructivo, por algo positivo, por algo que hagas conscientemente. Porque si no, es muy fácil volver atrás, volver a esos patrones antiguos. Y para mí, el concepto de espacio mental, espacio cognitivo, se ha vuelto muy importante en mi vida. Porque antes no era consciente de esto. No me daba cuenta de esto, pero fíjate, cuando hablamos de la realidad 3D, hablamos de espacio-tiempo. Y eso significa que el espacio y el tiempo van ligados de la mano. Y como dice el Kybalión, lo que es arriba es abajo. Por lo tanto, el espacio es la memoria RAM de tu mente. Y si va muy saturada, el ordenador se ralentiza. Funciona a trompicones, es decir, que va lento. Y eso no solo genera estrés o ansiedad, sino que genera agotamiento mental, saturación mental. Y la saturación mental desgasta mucha energía vital. Y eso es uno de los motivos principales por los cuales no tenemos fuerzas para empezar nada. Porque la saturación provoca dispersión. Y la dispersión genera un desgaste de energía total. Y no puedes gestionar tu tiempo si no gestionas tu espacio interno. Si tu espacio interno está colapsado, pues el tiempo exterior se distorsiona, las horas pasan volando y no haces nada. E incluso enfocarte 5 minutos en una tarea te parece una tortura. Y quiero que te quedes con esto que ya te he mencionado. El espacio cognitivo es tu memoria RAM. Si tienes el ordenador súper lleno, abierto de pestañas y de programas, entonces tu procesador se rinde por completo. Acabas agotado, acabas colapsado, acabas rindiéndote y eso te quita las ganas de empezar nada o de continuar con lo que te has propuesto hacer. Y quiero que escuches bien esto porque quizá no hayas sido del todo consciente de este tema del cual te estoy hablando. Porque pensamos que estar cansados, que estar agotados es falta de sueño o es mala alimentación. Y sí, obviamente, eso influye directamente en tus niveles de energía. Pero créeme que el desgaste de energía mental es brutal. Si tú estás pensando todo el rato, estás teniendo un montón de pensamientos o estás todo el rato mirando vídeos de TikTok, vídeos de YouTube o estás scrolleando durante mucho tiempo en el día o estás en un momento que no sabes qué decisión tomar, estás evaluando, estás cuestionándote todo el rato, estás analizando demasiado al extremo, todo esto provoca un desgaste energético brutal y radical y créeme que te va a pasar factura. En algún momento vas a petar, en algún momento vas a acabar cansado, colapsado y sin ningún tipo de energía. Y es muy importante mantener una buena alimentación y obviamente dormir bien. Pero eso es obvio. Lo que debes hacer es reducir el consumo de las redes sociales y ser más consciente de tus pensamientos que te están drenando energía. Simplemente vive más en el presente y reduce todo el ruido que tengas a tu alrededor.
redúcelo. No te estoy diciendo que dejes de ver contenido, no te estoy diciendo que dejes de pensar, no te estoy diciendo que dejes de tener objetivos y no te estoy diciendo nada de eso. Simplemente te estoy diciendo que reduzcas el ruido mental, que te quites cosas que no te sirven, que reduzcas el consumo en las redes sociales, que reduzcas los vicios o simplemente lo mejor que puedes hacer es dejar los vicios, porque eso ya de por sí te ocupa un espacio mental, aunque no te des cuenta, y sustituirlos por otra cosa constructiva, sustituirlos por un hábito que te aporte, un hábito que te haga llegar hacia donde te has propuesto llegar. Y si no te has propuesto llegar a ningún lado, propóntelo, porque tener una dirección es poner foco. Y si tú tienes dirección, pones foco, entonces tu energía deja de estar dispersada y va en una misma línea, en un mismo camino. Al poner foco en un objetivo, te sorprenderás a ti mismo de la energía realmente que tienes y que estaba saturada, estancada dentro de ti porque estabas demasiado disperso. La dispersión es como una manguera llena de agujeros. El agua es tu energía sagrada y la manguera estar lleno de agujeros, pues el agua se escapa por la manguera y al final no llega con la presión necesaria, no llega con la fuerza necesaria. Esto es exactamente lo mismo. Yo me empecé a dar cuenta del concepto del espacio mental, el espacio cognitivo, al dejar de fumar. Me di cuenta que fumar y pensar en dejarlo constantemente, entonces eso me provocaba un desgaste energético, un desgaste de energía mental. Y además mi mente ya tenía ese espacio guardado para el tabaco. Internamente mi mente tenía un espacio guardado para ese hábito que era fumar. Y fue justo antes de empezar a trabajar con mi mentor que decidí dejarlo. ¿Por qué? Porque me sentía incongruente internamente. Me sentía incongruente de querer avanzar en mi vida, querer cosas positivas en mi vida y seguir en un hábito destructivo. Entonces lo dejé y al dejarlo, algo dentro de mí liberó espacio. Y entonces ese espacio que quedó liberado lo sustituí a través de las mentorías y a través de cosas productivas. Lo sustituí para enfocarme a eso de las mentorías y en mi proyecto personal que decidí construir. Porque la decisión fue mía. Yo decidí tomar un proyecto y asesorarme con mi mentor y tener un entorno más positivo. Y no es que mi entorno sea destructivo, ni mucho menos, pero elegir un entorno en el cual me aporte todo el rato una especie de recordatorio consciente de lo que debo seguir trabajando o debo fijarme más o en lo que debo construir, entonces mi foco está puesto todo en una misma línea. Y como mi foco está puesto en una misma línea, en una misma dirección, en un mismo camino, entonces mi energía ya deja de estar dispersada. Mi energía se reagrupa y se alinea en este camino. Pongo mi energía en este camino y además, como he liberado espacio del tabaco, como he liberado ese espacio mental que tenía asociado a ese hábito, a ese vicio del tabaco, entonces he tenido un poquito más de espacio para poder meter todo esto. Pero eso no es suficiente porque no solo son los vicios que nos quitan espacio mental, son un montón de cosas. Tener pensamientos intrusivos cada 2x3 también. Pero te digo una cosa, que tener pensamientos intrusivos cada 2x3 es influencia de por qué tu energía está dispersada. Porque cuanto más disperso estás, más pensamientos negativos tienes. Lo que yo también me di cuenta es que estaba consumiendo mucho contenido y eso me saturaba mentalmente. A raíz de hacerme consciente de que consumir tanto contenido, ver tantos vídeos en YouTube durante el día o empezar por la mañana ya escuchando un audio de camino al trabajo o scrollear y simplemente tanta información que entraba en mi cerebro
luego no la retenía y encima me ocupaba un espacio mental, porque tanta información, tú al ver contenido, entra información dentro de ti. Y esa información se queda aquí, la procesa tu memoria RAM, se queda como una pestaña abierta. Y al tener esa pestaña abierta, entonces lo que hace es que ocupa un espacio mental en tu día y eso lo que genera es que pierdas foco, pierdas efectividad, que tu procesador no funcione correctamente. Y tu cerebro, inconscientemente, al procesar toda esta información, lo que hace es que te dispersa. Lo que hace es que pierdas energía por esa dispersión, por esa saturación cognitiva. Es decir, que no tienes espacio cognitivo. Estás llenando tu espacio, que tiene un límite diario, con cosas que no te aportan absolutamente nada. O lo estás llenando escuchando un puñado de información que al final no acabas reteniendo. Y eso te hace perder foco de lo que realmente quieres hacer. Entonces es normal que no tengas motivación, que no tengas ganas, que estés cansado de todo. Porque lo que pasa es que no tienes espacio mental. ¿Y por qué? Porque no dejas ir malos hábitos, no dejas ir vicios, no dejas ir ese exceso de información, porque de algún modo quizá seas adicto a eso. Por lo tanto, poner conciencia en ese punto es vital, es la clave. Poner conciencia de que a lo mejor eres adicto a scrollear o a lo mejor te estás pasando de ver vídeos o a lo mejor estás enganchado a un vicio o a lo mejor estás perdiendo un puñado de tiempo a hacer algo que realmente no es tan necesario o tan prioritario. Eso es vital porque a raíz de ser consciente, a raíz de ver todo esto, lo que puedes es reducir ese ruido, reducir ese consumo o reducir las cosas que no sean tan prioritarias para tener tiempo y espacio cognitivo. Porque si tienes tiempo y espacio cognitivo y además te recargas con descansos, entonces te aseguro que podrás seguir. Si mantienes tu foco en un camino y procuras de cuidar tu espacio interno, procuras de cuidar tu espacio cognitivo, entonces tendrás la fuerza necesaria para seguir, para continuar. Y yo, por ejemplo, dejé de fumar. Ya sé que me he repetido mucho en el fumar en este vídeo, pero es solo un ejemplo, porque los vicios ocupan mucho espacio. Pero lo que sí que no he hecho es dejar de mirar vídeos. Sigo mirando vídeos en el YouTube. Sí que es verdad que no scrolleo prácticamente nada en Instagram y mucho menos veo TikTok, porque TikTok sí que te colapsa mentalmente. Pero sí que de vez en cuando miro algún vídeo. A lo mejor miro 1 o 2 vídeos al día cuando estoy tranquilo, cuando ha pasado la tarde, cuando ya no tengo tanta energía. Pero por la mañana, a primera hora, intento no mirar ni escuchar ningún vídeo cuando voy al trabajo o antes de ir al trabajo. Por la mañana cuando me levanto, intento no consumir nada, porque consumir contenido te ocupa espacio mental. Y luego te olvidas de lo que realmente tienes o quieres hacer. Y mirar lo que quieres hacer es apostar por ti, es creer en ti y es poner foco en ti. Y eso es totalmente necesario para tu desarrollo personal y para tu evolución. Porque si no, al final, si no te construyes, te desgastas o te quedas estancado. Y entonces hay que hacer algo mínimamente durante el día, en el tiempo que tengas, algo que no te colapse mentalmente, pero que te haga seguir avanzando. Avanzando en lo que te hayas propuesto. Y que te quede claro una cosa, consumir contenido en exceso no es aprendizaje, es intoxicación y saturación mental. Y no te va a servir de nada porque no vas a retener ninguna información y además, como ya te he dicho 1000 veces, te va a desgastar un montón. Y créeme, todo lo que te estoy diciendo en este vídeo te lo estoy diciendo por experiencia. Y yo sé que me queda mucho para mejorar, mucho por avanzar y que solamente he empezado hace poco uno de mis proyectos. Pero me he dado cuenta que
Poquito a poco se puede ir construyendo algo si pones foco en el camino, si no te colapsas mentalmente, si eres consecuente con la decisión que has tomado y sobre todo si tienes ese espacio mental, si no te colapsas, si no te dejas distraer demasiado por tu entorno, por las redes sociales o por lo que sea que te haga dispersarte. Porque todo es mantener un equilibrio. Y recuerdo que mi padre decía que hay tiempo, en el día hay tiempo para todo. Y yo sentía que no, realmente, y seguro que todos sentimos que no. Pero si lo planeas bien, lo ejecutas bien y cuidas ese espacio cognitivo, ese espacio mental, entonces más o menos sí hay tiempo para todo. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para hacer un poquito de ejercicio físico o un poquito de andar por el bosque, por ejemplo. Y hay un poquito para construir tu propio proyecto. Y también hay un poquito de tiempo para descansar y un poquito de tiempo para el ocio o para aprender cosas nuevas. Si lo gestionas bien, hay tiempo para todo, pero por eso es muy importante ser consciente del espacio mental, ese espacio cognitivo del cual tanto te he hablado. Y en relación con el concepto de este vídeo y con todo lo que te acabo de decir, puedes mirar uno de mis vídeos sobre el dejar ir, que es un vídeo totalmente espontáneo donde te hago un pequeño recordatorio del dejar ir, porque no podemos pretender tener espacio cognitivo si no dejamos ir viejos hábitos, viejos patrones, viejos pensamientos o cosas que no nos aportan, si no dejamos de consumir tanto contenido. Tenemos que dejar ir ciertas cosas que ya no nos sirven, que ya no nos aportan, que ya no nos construyen, para poder seguir avanzando, para tener ese espacio. Y para tener un equilibrio en tu día a día, en tu vida, entonces te recomendaría que vieras mi vídeo Las 4 patas del ser humano. Te lo voy a dejar al final de este vídeo. Y en este punto solo me queda invitarte a reflexionar qué pestaña tienes que cerrar en tu mente hoy para recuperar tu energía vital. Hazte esta pregunta y reflexiónalo tranquilamente. Date momentos de silencio durante el día y piensa en realmente lo que te va a aportar y lo que quieres hacer. Pon foco en ello, pon tu granito de arena cada día, aunque sea poco. Concéntrate en una cosa, ten dirección para que tu energía no se disperse. Y sobre todo, quita ruido mental, quita distracciones, quita cosas que no sean tan prioritarias, quita consumo, tanto de vicios como de redes sociales, para tener ese espacio cognitivo, ese espacio mental, para enfocarte en lo que quieras hacer realmente, desde tu esencia. Y eso creo que es uno de los mejores consejos que me podrían haber dado, porque yo te lo juro que antes no era consciente de la importancia de esto. Simplemente cogía el móvil, me distraía, simplemente no ponía foco, no tomaba ninguna decisión, no iba en ninguna dirección y sentía ese cansancio, ese agotamiento y el no querer hacer nada. Y eso solo provocaba más distracción, más cansancio, más agotamiento y más sentirme como una mierda. Y como ves, luego todo va en decadencia y todo se acumula de energía negativa y tienes un autoconcepto bajo. Todo va ligado y todo está conectado. Pero bueno, creo que ha quedado claro este concepto del espacio mental, del espacio cognitivo, y me gustaría que pudieras darle importancia, que seas consciente de esto, y también me gustaría que si este vídeo te ha aportado valor, que te suscribas a mi canal, porque poquito a poco seguiré subiendo vídeos y seguiré intentando mejorar mi contenido. Y también te seguiré hablando de las cosas que he puesto conciencia y antes no era consciente de ello, de las cosas que me he dado cuenta y antes no me daba cuenta. Y de verdad te lo digo que si te ha servido este contenido, este vídeo, entonces le des un buen me gusta, porque eso me animaría un montón a poder seguir creciendo, a poder seguir haciendo nuevos vídeos donde aporte valor y tú puedas aprender algo nuevo o a ver las cosas de una manera distinta, desde otra perspectiva.
y hacerte esa especie de recordatorio consciente. Además, si te has dado cuenta de algo que no te habías dado cuenta hasta ahora o te sientes identificado en alguna cuestión de lo que he podido comentar, comenta en los comentarios en qué punto te has sentido identificado o de lo que te has dado cuenta o incluso de lo que te genera esa dispersión mental. Porque estoy intentando crear una comunidad de personas conscientes que buscan indagar en conceptos profundos, buscan entender cómo procesar la realidad y buscan expandir su conciencia. Así que ya no solo me ayudas a mí, sino que ayudas a otras personas que pueden estar viendo este vídeo también y que estén en un proceso similar al tuyo. Porque tampoco nos damos cuenta de la importancia de formar una comunidad. Eso es muy importante porque formar una comunidad te mantiene en una burbuja energética de alta vibración. Porque cuanto más consciente eres, más herramientas tienes para llegar a un siguiente nivel en tu propia evolución. Pero sin más, me he alargado mucho en este vídeo, así que te dejo. Y muchas gracias por llegar hasta aquí y ver este contenido. Sin más, un abrazo y me despido. Adiós.